Hola, bienvenido al último tema del módulo 4 que corresponde al sistema reproductor. Hablando del sistema reproductor, estamos hablando del sistema que tiene el cuerpo humano para producir células altamente especializadas y una serie de órganos internos y externos que permiten al final de cuentas hacer el proceso de la procreación o reproducción humana. Y entonces, hablando sobre el sistema reproductor masculino en primer lugar, vamos a hablar como las categorías general de esto y vamos a hablar sobre los órganos genitales en el hombre, los testículos, siendo esta como la gónada masculina, ¿sí? Este nombre lo vamos a repetir también en el sistema reproductor femenino porque es la categoría en la que podemos llamar a ese órgano específico que se va a encargar de hacer las células sexuales o gametos, ¿sí? Un gameto es lo mismo que una célula especializada sexual, ¿verdad? Y el pene como el principal órgano para crear esta penetración y salida del líquido seminal que contiene los gametos, las células sexuales. Hablando del tracto genital, vamos a hablar, el tracto es como el camino, ¿no? El camino específicamente en el hombre que lleva desde la gónada, es decir, desde donde se crea esa célula sexual, que le llamamos espermatozoide en el hombre, y cómo este espermatozoide lleva un trayecto desde su sitio de creación o de generación hasta la salida del mismo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar desde una estructura que se llama túbulo seminífero que está dentro de la gónada, dentro del testículo. Y este va a seguir un camino desde su creación a su maduración, a su almacenamiento y luego a su liberación o eyaculación, ¿sí? Entonces este va a ser el caminito que vamos a seguir. Y luego vamos a hablar también de tres glándulas específicas, que es en donde se crea el líquido seminal. Y el líquido seminal es básicamente una sustancia que tiene nutrientes, específicamente glucosa, que permite a la célula sexual, o sea, al espermatozoide, obtener suficiente energía y nutrientes para poder seguir su camino de maduración y luego al momento de la expulsión y que estos, que ya estén incluso en el sistema reproductor femenino, que estos permitan continuar su camino con su actividad hasta llegar al óvulo, ¿verdad? Vamos a tener tres, vamos a tener la vesícula seminal, la próstata y la glándula bulbo-uretral, ¿sí? Los nombres nos van a sugerir también dónde están. La vesícula seminal son estas que están de este lado, arriba de la próstata. La próstata es esta estructura que ves aquí y la glándula bulbo-uretral es esta que está después de la próstata, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero de la gónada masculina o la gónada que existe en el cuerpo del hombre. El nombre propio le llamamos testículo. Y esto es aquí donde vamos a tener la creación de las células espermáticas o de los gametos masculinos, ¿sí? Estos gametos masculinos se llaman espermatozoide. Y también va a ser la creación de testosterona. En la vista externa o esta cubierta que está protegiendo al testículo es una estructura que le llamamos el escroto. Y este es básicamente tejido epitelial y muscular que reacciona dependiendo a la temperatura que existe dentro del cuerpo, pero también a la temperatura ambiental. Esto, la manera en la que regula la temperatura, básicamente es creando una constricción y acercando las gónadas o los testículos hacia más cerca del cuerpo cuando la temperatura ambiente es muy fría, porque las gónadas necesitan tener una temperatura muy específica, pero es menor a la que debe ser del cuerpo. Entonces, por decir,
Si tenemos nuestra temperatura corporal normal en 37 grados centígrados, las gónadas van a necesitar una temperatura menor a esos 37 grados, ¿verdad? Entonces, la temperatura interna del cuerpo es bastante elevada para la producción de células espermáticas de forma continua. Entonces, es por eso que a diferencia de la mujer, las gónadas masculinas están fuera del cuerpo, son parte de las estructuras externas del cuerpo humano. ¿Sí? Está fuera de la cavidad pélvica. Si recuerdas cuando hablábamos de anatomía, de la posición anatómica y las cavidades, la cavidad que corresponde a esta sección es la cavidad pélvica. Vamos a hacer una pausa para explicar sobre la célula espermática o sobre la célula espermatozoide. La célula espermatozoide la célula espermática en particular, como ves en la imagen, tiene tres partes importantes. La cabeza, que es básicamente todo lo que tiene que ver desde aquí del cuello hasta la parte más frontal o anterior de esta célula. Aquí dentro de la cabeza de la célula espermática tenemos el núcleo, que ocupa una gran porción de esta estructura, y una parte que le llamamos el acrosoma. Si lo vemos acá en esta imagen, todo lo que está aquí amarillo, esto es el núcleo, y el acrosoma son estas estructuras que están aquí al frente que van a permitir al momento de llegar al óvulo de empezar a abrirse camino para que el núcleo pueda entrar hacia el óvulo. En la parte del medio, fíjate cómo aquí tenemos una parte medial y tenemos estas estructuras que son naranjitas. Estas, como lo vemos acá, en realidad son mitocondrias. Y ahí es donde tenemos muchísimas mitocondrias porque aquí es donde va a ser el motor de la célula. Necesitamos mucha energía aquí para que esta estructura, que le llamamos cola, pueda tener este movimiento de activación y que la célula pueda continuar sobre su camino. ¿Sí? Digamos que aquí en la parte del medio es donde está el motor, que permite que la cola pueda tener este movimiento y que la célula pueda seguir nadando o avanzando hacia el frente. Entonces vamos a ver por pasos en el tracto genital, es decir, el caminito que lleva la célula espermática desde su creación para su maduración, luego su almacenamiento y luego su liberación. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con este proceso. Este proceso le llamamos espermatogénesis. Génesis es de creación o inicio. Entonces, espermato viene de espermatozoide o célula espermática, que son los gametos masculinos, ¿verdad? Entonces, el sitio de espermatogénesis es el túbulo seminífero. Y este túbulo seminífero está dentro del testículo, que es esta estructura con forma de huevo, y vamos a tener en la parte interna estos túbulos que parece un poco como el intestino cuando veíamos digestivo, ¿no? Entonces, toda esta serie de túbulos que vemos en diferentes estructuras aquí, estos son los túbulos seminíferos. Aquí es donde se va a empezar hay células especializadas que crean a la célula espermática bebé o joven, vamos a llamarle así, y que después va a continuar su camino a través de otras estructuras para seguir su maduración. Entonces, continuando con el trayecto del tracto genital, vamos a seguir después del túbulo seminífero hacia una parte para que estas células tengan su maduración. ¿Sí? Acá los túbulos seminíferos están como bebés y luego en el epidídimo, que es esta estructura que rodea, es como aquí como que está abrazando y como que está rodeando el testículo, este epidídimo es en donde van a madurar. ¿Sí? Ahora, posterior a esto, lo que sigue es estas células van a moverse a través del vas deferens o del conducto deferente. Este es otro nombre para lo mismo. Conducto deferente. ¿Sí? Entonces, este conducto deferente, básicamente, o vas deferens, lo que va a hacer es que va a agarrar a las células maduras que ya están del epidídimo y las va a transportar a través de este conducto hasta llegar
Fíjate cómo pasa por atrás de la vejiga y llega hasta este sitio. Este sitio es donde encontramos esta glándula que le llamamos la próstata, ¿sí? Y aquí es donde tenemos otra glándula, como hablábamos ahorita, de la glándula de la vesícula seminal y la próstata, ¿sí? En esta imagen vemos dos de tres glándulas que ya hemos hablado. Entonces, de las glándulas que vamos a hablar es la vesícula seminal y es esta que está aquí en esta imagen como hacia superior. Si te fijas, esta conecta justo donde llega el vas deferens o el conducto deferente hacia la próstata, que es la segunda, ¿verdad? Estas tres glándulas, la glándula bulbouretral está aquí abajo de la próstata, ¿sí? Entonces, las tres, bueno, tanto la vesícula seminal y la glándula bulbouretral están conectadas a la próstata, una superior y una inferior, ¿verdad? Pero estas tres glándulas en conjunto son las que van a producir este fluido alcalino que tiene muchísimos nutrientes para mantener vivos a los espermatozoides para que lleguen hasta el óvulo al momento del acto sexual. ¿Sí? Entonces, este líquido es el que le llamamos semen o líquido seminal. Y bueno, aquí en esta tabla incluí, digamos, las partes principales del aparato reproductor masculino con la descripción o la función principal que van a tener dentro de este sistema. ¿Sí? Y bueno, en este diagrama podemos ver otra representación visual de lo que ya hemos hablado, en donde tenemos aquí el testículo, aquí en el centro, aquí está, esta es la gónada, y luego tenemos el epidídimo, que es en donde va a ser la maduración, y luego tenemos el conducto deferente, que es el que nos va a sacar del escroto, que es esta estructura que rodea al testículo. Entonces, por el conducto deferente vamos a llegar, vamos a cruzar acá hasta la parte posterior y aquí este vas deferens se va a juntar con la vesícula seminal para entrar a la próstata. Después de la próstata, aquí está la glándula bulbouretral y aquí es donde nos vamos a conectar con el siguiente trayecto. El siguiente trayecto es la uretra y la uretra es este tubo o este conducto por donde vamos a atravesar la estructura del pene para el exterior del cuerpo. ¿Sí? Aquí en la uretra es importante mencionar que tiene doble función o de alguna forma tiene doble función porque tanto es, funciona tanto para la salida del semen, pero también para la salida de la orina. ¿Sí? Acá arriba de la próstata, si te fijas, hablando del aparato urinario, aquí vamos a tener esta estructura más grande que se llama vejiga. Esta es la vejiga urinaria. Entonces, aquí es donde se va a acumular la orina hasta que se llena y te da el reflejo de micción o las ganas de ir a orinar. ¿Sí? Estos tubos que vienen de acá vienen desde los riñones. ¿Sí? Entonces, los riñones, si recuerdas, son las estructuras que hacen orina, traen y empujan la orina hacia vejiga y es aquí, pasando la próstata, en donde se juntan ambos conductos, el de la orina con el del semen. Y ambos van a utilizar la uretra para salir a través del pene. ¿Sí? Entonces, por fuera, así siguiendo el escroto, tenemos la piel que rodea el pene, termina en esta parte que cubre la cabeza del pene, que le llamamos prepucio. ¿Sí? Este es básicamente un tejido epitelial, es piel, que su única función es cubrir la cabeza del pene. Visto acá en otro diagrama, fíjate, vamos a repasar igual. Tenemos aquí la gónada, que es el testículo. A través del túbulo seminífero se crean los espermatozoides, maduran en el epidídimo, llega al conducto deferente, pasa hacia la parte posterior de la vejiga, llega y se junta aquí con la vesícula seminal, cruzan aquí con la próstata,
se junta con el conducto urinario, saliendo de la próstata, esto ya es uretra, aquí está la glándula bulbouretral, y entonces sale todo esto por un mismo conducto que le llamamos uretra. Ponle pausa si quieres analizar detenidamente todo este caminito de nuevo. Hablando del sistema reproductor femenino, vamos a hablar de órganos genitales internos y externos. Básicamente, a diferencia del hombre, la gónada de la mujer es interna y este se le llama ovario. Recordamos que la gónada es en donde se hace la célula especializada sexual, ¿verdad? En la mujer, este ovario, que es la gónada, va a producir un óvulo, ¿verdad? Entonces, el óvulo es la célula sexual o gameto femenino, ¿sí? En el hombre, el gameto es espermatozoide, ¿sí? Entonces, si hablamos de gametos, estamos hablando de células, ¿sí? Si hablamos de gónadas, estamos hablando del órgano, ovario versus testículo, ¿sí? Testículo en el hombre. Entonces, vamos a hablar de la gónada femenina, que es el ovario, un órgano altamente especializado para permitir un embarazo, que es el útero. La puerta de entrada para el útero es el cérvix y el conducto desde la parte exterior hasta la parte interna, esta es la vagina. Entonces, la vagina va a ser considerada con una parte externa y una parte interna, por ser este canal o conducto. En la parte externa vamos a tener el clítoris como una estructura meramente externa y los labios mayores y los labios menores, que son los que van a permitir la entrada hacia el orificio vaginal. Y el tracto genital en la mujer es mucho más, digamos, corto o específico en el sentido que tiene que transportar el gameto, es decir, el óvulo, desde que sale del ovario, lo tiene que transportar hacia el útero, ¿sí? Entonces, el tracto genital en la mujer se llama la trompa de falopio o el oviducto. Oviducto, ¿sí? Son sinónimos. El ducto del ovario o las trompas de falopio, ¿sí? Y bueno, aquí en esta tabla está básicamente la función según el órgano. Aquí te incluí también el distinto nombre para trompa de falopio, que es el oviducto, y el nombre técnico para la matriz es el útero, ¿sí? Las personas a veces se refieren al útero como matriz. En la parte externa, yendo desde superior a inferior, vamos a tener el mons pubis, que va a ser el monte de pubis, que es básicamente la sección de la piel que está superior a los órganos genitales externos. Y de arriba para abajo vamos a tener el clítoris como esta estructura que está debajo del prepucio, que es básicamente igual que en el hombre, un tejido de piel que va a cubrir esta parte sensitiva que le llamamos clítoris. Yendo hacia inferior, todo en la línea media, vamos a tener el orificio de la uretra, y este orificio de la uretra es por donde la orina va a salir. En la mujer, la orina sale por la uretra, no por la vagina. Inferior de la uretra vamos a tener ahora sí el orificio vaginal. Entonces son dos conductos diferentes. La vagina va a llevar directamente al cérvix y luego al útero, y la uretra, como veíamos anteriormente, la uretra va a ir hacia la parte que corresponde al sistema urinario, ¿sí? En el hombre, la uretra lleva los dos conductos, lleva los dos contenidos, tanto el líquido seminal como la orina a través de un mismo conducto. En la mujer son dos conductos diferentes, la uretra y luego la vagina. Y hacia lateral vamos a tener primero los labios menores, que son este tejido de piel que es mucho más delgado, y luego el labio mayor, que es un tejido de piel mucho más grueso. Estos dos se encargan de dar protección y de cubrir el orificio vaginal.
Viéndolo desde un corte coronal, vamos a tener lo más lateral, vamos a tener aquí la gónada femenina, ¿sí? Este es el ovario. El ovario va a liberar aquí esta célula, que es el óvulo, y vamos a tener aquí en las trompas de falopio estas fimbrias. Estas se le llaman fimbrias. Y las fimbrias son como si fueran una especie de como de mano que es la que se encarga de pescar el óvulo y moverlo hacia el interior de la trompa de falopio. ¿Sí? Después seguimos por la trompa de falopio hasta llegar a este órgano que es prácticamente muscular con forma triangular invertido que se llama útero. ¿Sí? Aquí en la parte más inferior del útero, en la parte inferior, vamos a tener esta estructura que le llamamos el cervix. Esta básicamente es la puerta de entrada desde la vagina que tiene contacto con el exterior, con el útero, que es básicamente el músculo que se va a encargar de recibir al óvulo para determinar si ya viene, digamos, como un espermatozoide, ya viene fecundado y se va a implantar ahí para su maduración para tener un bebé. Visto de otra forma, en el mismo diagrama, vamos a ver igual aquí el ovario con las fimbrias que tenemos aquí, pasa a la trompa de falopio, llega a esta estructura que es el útero, aquí es el cervix, que es la puerta de entrada, y la vagina es este conducto que tiene contacto con el exterior. Una vez llegando al exterior, tenemos los labios menores, que son estos que están aquí, y los labios mayores, que son estos que están aquí. Estos son como la puerta de entrada hacia el conducto vaginal. En otro corte es todo más sagital para poder ver los conductos de una forma más clara. Fíjate cómo aquí en la parte del frente tenemos la vejiga, es esta estructura que está aquí, y sale una uretra exclusivamente por un propio conducto. Más hacia inferior o hacia posterior tenemos el conducto vaginal que va a tener acá el contacto con el cervix, que es esta parte de aquí, y luego todo esto es el útero. ¿Sí? Más hacia acá, aquí es donde está la gónada, que este es el ovario, y estas son las fimbrias, y esta es la trompa de falopio que nos va a llevar hasta el útero para llevar ahí el ovario. Ahora, hablando del ciclo hormonal femenino, específicamente vamos a hablar de un ciclo hormonal en dos estructuras distintas. Vamos a hablar del ciclo hormonal que tiene que ver con el ovario y el ciclo hormonal que tiene que ver con el útero, ¿sí? O la matriz. En el ovario lo vamos a dividir en dos fases y en el útero en tres fases. Del ovario vamos a hablar de la fase folicular y la fase lútea, que son estas dos. Y en el útero vamos a hablar de la menstruación y luego una fase proliferativa y una fase secretoria. Ahorita les voy a presentar unas imágenes y cómo estos dos conectan en un ciclo hormonal único. En este diagrama podemos ver el trayecto que llevan un folículo desde que está pequeño o inmaduro y cómo a través de cada ciclo uno de estos folículos se elige para que empiece a crecer y a madurar en un folículo mucho más grande. Fíjate que dentro de este folículo hay esta estructura, aquí chiquita, que es una célula. Y esta célula es el óvulo. ¿Sí? Entonces, dentro del folículo hay un óvulo. ¿Sí? Cuando llega al punto de maduración más grande, este folículo, fíjate cómo se va a romper, se va a unir las membranas con con la membrana del ovario y se va a expulsar, va a salir hacia el exterior este óvulo. Es aquí en donde podemos decir que estamos en el día 14 del ciclo ovárico. Ahorita les voy a explicar qué relación tiene eso con otras estructuras. Posterior a esto, esta estructura que quedó, este folículo que quedó, se va a empezar a hacer más chico, se va a empezar a degradar
en una estructura que le llamamos el cuerpo lúteo. Este es el cuerpo lúteo, ¿sí? Y esta estructura se va a empezar a hacer cada vez más pequeña hasta que finalmente se va a degradar, se va a, digamos, se va a reabsorber, se va a degradar, se va a hacer pequeño y entonces el ciclo vuelve a comenzar. Se va a agarrar otro folículo pequeño y ahora este es el que va a madurar y vamos a continuar el ciclo una vez más, ¿sí? Todo este ciclo, en promedio, se habla que tiene una duración de 28 días. En algunas mujeres dura más, en otras dura menos, en otras varía y es diferente cada mes, pero hablando de un promedio, se habla de 28 días. ¿Sí? Entonces, este 14 significa que es a la mitad de este ciclo, se da este proceso de la ovulación. Visto en otra forma, lo podemos ver así. Empezamos en la parte que está antes de la ovulación, es decir, antes del día 14, hablamos de una fase folicular. Y esta fase folicular es lo que tiene que ver con un folículo que empieza a crecer y empieza a madurar hasta que se libera el óvulo que está aquí adentro. Acto seguido, este folículo se sigue degradando en la fase lútea. Esta fase lútea es básicamente es la degradación del cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces tiene que ver ahí todos los nombres, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del ciclo uterino, o del ciclo del útero. Y ahorita vamos a conectar los dos, el del ovario y el del útero. El ciclo del útero, vamos a comenzar siempre con la primera fase como referencia de la menstruación o la fase menstrual, ¿sí? Entonces, aquí la fase menstrual nos va a marcar, el primer día de la menstruación nos va a marcar el inicio de esta fase o de este ciclo incluso también. El primer día de la menstruación marca el inicio de esta fase y de este ciclo. Una vez que termina la menstruación, entramos en la fase proliferativa. Y esta fase proliferativa, como el nombre sugiere, proliferar, crecer, desarrollar, vamos a tener un aumento en el crecimiento del endometrio. El endometrio, endo quiere decir adentro. Metrio es como lo que le llamamos al tejido del útero. Entonces, este endometrio va a empezar a crecer otra vez, va a empezar a proliferar para que cuando llegue a ver la ovulación y asumiendo que esa ovulación va a tener contacto con un espermatozoide, es decir, que va a haber un bebé, entonces este tejido ya está preparándose para recibir a este óvulo fecundado para que esta estructura que va a desarrollar un bebé tenga donde llegar a implantarse o a sembrarse, viéndolo de otra forma. ¿Sí? Eventualmente, alrededor del día 14, que es cuando existe la ovulación, empieza la fase secretora. La fase secretora empieza a desarrollar glándulas, vasos sanguíneos y otras cosas, que es lo que le va a dar potencialmente nutrición a ese cigoto o esa estructura que ya viene con un bebé potencial para que cuando llegue y se implante pueda tener acceso a nutrientes, sangre, glándulas y eventualmente ahí es en donde se va a poder desarrollar también una placenta. ¿Sí? Si para esta etapa no hay bebé, no hay un óvulo fertilizado o fecundado, entonces todo este tejido que se empezó a desarrollar y que se empezó a crecer en el endometrio, eventualmente se va a perder. Entonces pasa del día 28, regresamos a la menstruación. Y entonces todo este tejido que ya habíamos empezado a producir y a desarrollar es lo que se va a empezar a perder en el ciclo de la menstruación, asumiendo que no hubo una implantación de un óvulo fecundado. Y volvemos a empezar. Este ciclo también dura 28 días. Ambos duran en un promedio de 28 días.
Entonces, en este diagrama estoy como juntando ambos para que veas la relación que hay. Mientras que en el ovario, mientras que en el ovario, esto que estás viendo aquí abajo es del ovario, tenemos una fase folicular, que es en donde empezamos a madurar para liberar el óvulo. Se libera el óvulo, aquí asumiendo a lo mejor que ya viene un espermatozoide, va a haber una fecunda, va a haber una fecundación, y entonces este óvulo con el espermatozoide van a empezar a viajar a través de la trompa de falopio, y ya a estas alturas, en el día 14, ya hay suficiente tejido donde este óvulo se puede implantar. Y luego en la fase secretora va a empezar a desarrollarse más glándulas y sangre con nutrientes para que este óvulo fecundado tenga más nutrición y pueda desarrollar y crecerse. Al mismo tiempo, mientras que acá sigue creciendo y sigue desarrollándose en una forma para desarrollar un bebé, al mismo tiempo en el ovario, este folículo que se quedó va a empezar a entrar en la fase lútea para empezar a degradarse, ¿verdad? Si en este ciclo no hubo embarazo, entonces para el día 28 va a empezar la pérdida de todo este tejido, vamos a regresarnos al momento original, y en el ovario también se va a empezar a desarrollar un nuevo folículo en espera de que este nuevo ciclo sí exista una fecundación. Esto es lo mismo visto desde otro ángulo o en otra imagen. Tenemos acá el ovario en la parte de arriba y el endometrio o el útero en la parte de abajo, ¿sí? Entonces es el día 14 el clave en donde hay una ovulación y en donde este va a buscar llegar al útero para implantarse durante la fase de proliferación. En este otro diagrama vemos cómo hay una influencia de hormonas en este caso. Las hormonas que vienen del cerebro, específicamente de la hipófisis es una glándula que está dentro del encéfalo. La hipófisis va a mandar dos hormonas, la FSH y la LH. Estas dos hormonas, las dos, vienen desde la hipófisis, ¿sí? Bueno, la hipófisis es esta que está aquí. Entonces vienen desde la hipófisis, ¿verdad? Y eventualmente esta FSH, el trabajo que tiene es crear esta maduración del folículo. La LH llega como para estimular la ovulación y que el folículo libere el óvulo hacia lo que hacia el útero, ¿verdad? Que llegue a implantarse en el útero. ¿Sí? Eventualmente el folículo, ya después de la ovulación, va a empezar a degradarse hasta que desaparezca. ¿Sí? Acá abajo en el útero vamos a tener la menstruación, la proliferación y luego la fase secretora, que va a empezar a agregar glándulas y sangre. Y luego ya si no, entonces lo vamos a perder en la menstruación. Entonces, hablando de la menstruación, podemos decir que son las arterias que suplen el endometrio, que es el epitelio del útero, y que se constriñen de manera que empiezan a disminuir el aporte de sangre. Este endometrio empieza a degradarse o digamos, a no tener los suficientes nutrientes, y por lo tanto se va a empezar a despegar en parches del útero. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene salida a través del flujo menstrual, como tejido, sangre y moco que se perdió de todo de esta área que es en donde iba a implantarse un óvulo fecundado. ¿Sí? Y la menstruación puede durar entre 3 a 10 días en promedio, a veces puede durar menos, más, dependiendo del estado de salud, de la edad, de si está tomando algún otro medicamento, algún método anticonceptivo, pues puede haber muchas variaciones. La menopausia es a lo que le llamamos el fin de todo este ciclo. En la mujer, a diferencia del hombre, existe un número determinado de folículos, existe un número específico de folículos dentro del ovario. Entonces,
una vez que se cumplen alrededor de una, una vez que se cumple el fin de todos estos folículos que estaban almacenados en el ovario, que normalmente se da en las edades de 45 a 55 años en promedio, entonces ya los ovarios pierden la capacidad de respuesta de los controles de las hormonas FSH y LH. Recuerda que del encéfalo se libera la FSH y la LH, ¿verdad? Estas dos van a venir a actuar en las gónadas, ya sea en el ovario o en el testículo, ¿verdad? Las dos van a actuar, si el organismo es femenino, va a actuar en el ovario, si el organismo es masculino, va a actuar en el testículo, ¿sí? Entonces, para el momento de la menopausia, los ovarios ya pierden la capacidad de la respuesta y entonces se vuelve irregular el ciclo menstrual. Hay algunos síntomas como calor, bochornos, mareos, dolores de cabeza, cambios de humor, depresión, a veces insomnio, y esto básicamente puede decir que se completó cuando la menstruación no ha ocurrido en un año de forma continua. Es decir, 12 ciclos que no se ha presentado la menstruación. Ahí es donde podemos decir que la menopausia ya llegó. Entonces, hablando aquí de las hormonas que estábamos hablando, hablamos de una liberación de la hormona desde la glándula pituitaria o la glándula, esta es la hipófisis, es lo mismo. Hipófisis es la misma glándula. La hipófisis o la glándula pituitaria liberan estas dos hormonas, la FSH y la LH, ¿verdad? FSH es las siglas en inglés de folículo estimulante hormona, ¿sí? Y las siglas en inglés también para la LH es la hormona o la hormona luteinizante o luteinizing hormone, ¿sí? Entonces, LH y FSH se liberan desde el encéfalo, desde la hipófisis. Entonces, ambas, la FSH y la LH en la mujer, van hacia el ovario. Entonces, la FSH principalmente estimula el estrógeno en etapas iniciales del ciclo menstrual y la LH estimula la progesterona en etapas finales del ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, el estrógeno y la progesterona son resultado del ovario, mientras que la FSH y LH son resultado de la hipófisis, ¿sí? Entonces, el estrógeno es la principal hormona para las características sexuales secundarias en las mujeres, es decir, durante la etapa de la pubertad. De igual manera, en el hombre sucede algo básicamente idéntico, en donde en la glándula pituitaria o la hipófisis, en la hipófisis, estamos liberando una cantidad de FSH y LH simultánea, ¿verdad? Esta hormona folículo estimulante y hormona luteinizante van a apuntar hacia el testículo. La FSH específicamente al túbulo seminífero, que es en donde va a haber producción de espermatozoides, y la LH para la producción de testosterona, ¿sí? Entonces la LH va a terminar haciendo testosterona y la FSH va a terminar haciendo espermatozoides, que son las dos cosas que se producen en la gónada masculina, ¿sí? Este es el testículo. Y la testosterona es la responsable de las características secundarias masculinas, es decir, en la pubertad. Entonces, hablando de los métodos anticonceptivos y de algunas infecciones de transmisión sexual y cómo evitar tanto un embarazo o una infección de transmisión sexual. Primero vamos a hablar de los métodos anticonceptivos y cómo tenemos distintas estructuras, cómo tenemos distintos métodos para lograr esto. Claramente hablando, es la abstinencia la única que tiene realmente una garantía del 100% de evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. De forma práctica,
vamos a hablar de distintos métodos para lograr este mismo objetivo. Hablando de evitar un embarazo, tenemos métodos que son permanentes. Estos métodos permanentes normalmente se ofrecen o se reciben en personas que ya han tenido la cantidad de hijos que planeaban, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de la vasectomía y de la ligadura de trompas. Vasectomía es específicamente el procedimiento que se hace en un hombre, ya que es una interrupción quirúrgica del conducto deferente, y en la mujer es la interrupción o el corte quirúrgico en una trompa de falopio. A veces se amarra y a veces se corta. Depende de cada caso, esto apenas con cada ginecólogo o cirujano, ¿verdad? Y esto pues garantiza una interrupción o una prevención del embarazo prácticamente del 100%. ¿Mm? Hay unos métodos que no son quirúrgicos, sino son con algún tipo de pastilla hormonal, algún tipo de control hormonal, y esos son los anticonceptivos orales. Estos son pastillas que se dan de forma diaria. Esta no es la pastilla del día siguiente. Este es para prevenir un embarazo, ¿sí? Y estos son un tratamiento que se da de forma oral y es una pastilla que tiene hormonas y esto evita prácticamente la liberación de la FSH y LH. Estas son bastante efectivas también para prevenir un embarazo. Y hay otros mecanismos también hormonales que previenen también el embarazo, aunque con distintas, digamos, con distintas probabilidades de efectividad. Existe una inyección anticonceptiva que esta tiene una, digamos, no se tiene que hacer diaria. Esta es una inyección, eh, la mayoría son mensuales, se pone cada mes y eso garantiza también la liberación, evitar la liberación de la FSH y LH. Y también hay implantes anticonceptivos, eso es como una estructura que se pone debajo de la piel en el brazo y ese tiene una duración de alrededor de 3 meses. Igual, el propósito es evitar la liberación de FSH y LH, aunque la efectividad es un poco inferior comparada con los otros métodos hormonales. Otro mecanismo de otro método anticonceptivo es el dispositivo intrauterino, DIU en corto. Este es un tubo de plástico que se coloca en el útero y normalmente es de cobre o de hormonas. Hay de ambos tipos. Eh, Normalmente el método o el mecanismo de acción es que evita la implantación en el útero. Entonces, si llega a haber fertilización, al momento de que esto llega al útero, pues ya no se puede implantar y entonces se desecha. ¿Sí? Este igual, si tiene hormonas, pues va a ser un mecanismo distinto a que si es nada más una estructura de cobre. Y hay otros mecanismos, hay otros métodos que son básicamente como de barrera y crea básicamente una barrera entre el espermatozoide y el óvulo, de forma que este emburo no permite que estos dos entren en contacto. Y tenemos, por ejemplo, el diafragma, que es una copa de látex, es básicamente una estructura de látex que se inserta en la vagina previo a tener actividad sexual o coito. Coito significa actividad sexual. Hay otro similar que se le llama capuchón cervical que tiene el mismo mecanismo. ¿Sí? Estos normalmente se utilizan con geles, lubricantes o espumas que son espermicidas para aumentar la efectividad. ¿Sí? Si te fijas, solamente usar este método, pues a veces no es tan alto como usar un mecanismo hormonal. Entonces, si utilizas más de uno, si utilizas más de un método anticonceptivo, pues bueno, garantizas la efectividad en una mayor proporción. Los mecanismos de barrera, que son los únicos que además ofrecen protección contra infecciones de transmisión sexual,
son los condones, tanto el masculino como el femenino. Estos básicamente son fundas de látex o poliuretano que se colocan, ya sea si es masculino, va a ser en el pene erecto, o femenino se va a colocar en el conducto vaginal, previo a la actividad sexual. Esto no solo crea una barrera entre el líquido espermático y el óvulo, pero además también protege contra las infecciones de transmisión sexual. Igual, la efectividad de esto también es relativamente menor comparado con la metodología hormonal, pero además este protege contra las infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Otra metodología mucho menos efectiva es lo que se le llama el coitus interruptus, que básicamente es interrumpir el acto sexual para tener la eyaculación fuera de la cavidad vaginal. Esto, pues la efectividad es más baja porque, bueno, puede haber salida de líquido preseminal o puede haber múltiples razones por las cuales al final no se lleva a cabo esta interrupción o este retiro a tiempo, digamos, y pues puede fallar en una gran medida. Hay otro método que se le llama el Billings, que es planificación familiar natural, y este básicamente es ponerse a contar los días, así como lo que expliqué sobre el ciclo hormonal. Básicamente, este mecanismo está fundamentado en que si llevas el control de acuerdo a cuáles días, cuándo inició la menstruación, cuándo se detuvo la menstruación, cuándo hubo cambio de temperatura para la ovulación, que basado en este conteo manual se puede determinar cuáles días son fértiles para evitar tener contacto sexual en esos días y evitar el embarazo. Esto pues igual la efectividad es bastante baja en comparación con los otros mecanismos. Y el último es la ducha vaginal. Este básicamente consiste en hacer un aseo vaginal después de la actividad sexual, pero pues bueno, este digamos que es el menor de esta tabla, por lo menos es el menor, el que tiene una menor eficiencia de acuerdo a esta lista presentada. Entonces, hablando de estas infecciones de transmisión sexual, vamos a hablar de dos tipos, las que son causadas por virus y las que son causadas por bacterias, y las características que tienen cada una de estas. En general, cuando hablamos de una infección causada por virus, tiende a ser un poco más permanente, por así decirlo, en comparación con las bacterias. Las bacterias sí tienen un mecanismo para eliminarlas de nuestro cuerpo, pero el virus sí tiende a caer en un estado de latencia o que está dormido, pero se mantiene dentro del cuerpo. Y bueno, hablando del virus, hablando de los viruses, el VIH es como el virus pues de mayor impacto todavía en muchas vidas en el planeta. Y este virus, esta infección por el virus de inmunodeficiencia humana puede causar una enfermedad que se llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este es el SIDA. Cada vez más hay mayor acceso a tratamientos preventivos en caso de ser positivo para el VIH, en el sentido que la persona puede llevar una vida promedio, una vida con la misma esperanza de vida, gracias a el buen control y manejo de esta infección. Entonces, no necesariamente garantiza o condena que a esta persona va a tener el desarrollo del SIDA y que su vida va a ser más corta que lo que se esperaría, asumiendo que tenga un correcto acceso a medicamentos y atención médica para poder garantizar que pueda llevar una vida, digamos, promedio, ¿verdad? La manera en la que este virus se puede contagiar es a través de contacto sexual, pero también de ciertos tipos digamos, de drogadicción, sobre todo los que tienen que ver con contacto con la sangre. Aquí el punto es que si llega a haber una transmisión sanguínea entre personas y esta persona no nada más tiene el virus, pero además no tiene un tratamiento adecuado, es decir, que su carga viral es muy elevada, ahí es en donde se puede dar este contagio y esta transmisión. También
puede darse si la madre que está embarazada es VIH positiva. Ella puede también transmitirlo a su bebé, asumiendo que no tenga un tratamiento o un control del virus correcto. Entonces, sí es importante que a toda mujer embarazada también se le haga un diagnóstico o un chequeo para este virus de rutina. Entonces, normalmente el VIH no da síntomas como tal. Puede dar síntomas, pero cuando ya se está desarrollando la enfermedad del SIDA, pero el virus como tal no da síntomas o no se manifiesta de alguna forma. Es por eso que después del inicio de la vida sexual es importante hacer un check-up anual, o bueno, varía dependiendo de la actividad sexual y del tipo de relación que tiene con otras personas en el sentido sexual. Bueno, hay que hacer un check-up mínimo una vez al año si no se tiene contacto seguido, pero digamos que el virus puede aparecer positivo hasta incluso después de 3 meses. A veces puede tardar más, a veces puede presentar antes, pero en promedio vamos a hablar de una ventana de 3 meses como para tener una garantía mayor de que esto, si está presente, ya empieza a manifestarse en un examen de sangre. Otro virus que es bastante común en la actividad sexual es el virus del herpes simple. Este virus hay dos tipos. El tipo uno es el que genera aftas, digamos, de forma pues, más rutinaria, no necesariamente por contacto sexual. Y el otro tipo, el tipo 2 es el que tiene que ver con el herpes genital. Esto básicamente genera unas vesículas que son muy dolorosas, que puede aparecer entre 2 a 20 días después del contacto de riesgo. A veces comienza con comezón solamente o como un hormigueo y después aparecen las vesículas y son francamente dolorosas. El paciente normalmente pues llega ya desesperado, ¿verdad? Puede haber dolor al orinar también, ganglios inguinales que están inflamados por la aparición también del virus de forma aguda. Y una vez que se da el tratamiento y estas vesículas disminuyen y ya el dolor disminuye, el problema es que el virus, como tiende a ser permanente, pues se queda latente y puede reactivarse más adelante en la vida por cualquier factor ambiental. Y bueno, puede verse de distintas formas dependiendo la cantidad de días que lleva, dependiendo de la cantidad de días que lleva manifestado en el cuerpo. Pero sí es doloroso. Otro virus bastante común es el virus del papiloma humano. Este afecta tanto a hombres como mujeres, principalmente con unos tipos que causan verrugas genitales. Puede aparecerse en cualquier área de la zona genital con distintos tipos de verrugas, pero además en la mujer es el que puede causar ciertos tipos, no todos, pero algunos tipos pueden causar también cáncer cérvico-uterino. Cérvico quiere decir del cervix y uterino quiere decir de la matriz, del útero. ¿Sí? Entonces, esto que ves aquí en la imagen es el cervix, o bueno, una imagen de cómo se vería un cervix, dependiendo si es normal o tiene una infección de grado bajo, de grado alto, o si ya se desarrolló un cáncer en esa zona. Este tipo de cáncer es de lenta progresión, entonces, es decir, con hacer un chequeo anual, específicamente hablando de la mujer en el cervix, es posible identificarlo a través de este examen que se llama Papa Nicolau. ¿Sí? Entonces, una vez iniciada la vida sexual, además de un chequeo a lo mejor de sangre, es recomendado que se revise un Papa Nicolau en las mujeres para garantizar que si llega a haber un cambio en algún momento en el cervix, se pueda comparar con los exámenes previos para decir, ah, no, este es normal, siempre ha estado ahí, o esto está cambiando, está creciendo, entonces hay que hacer un estudio adicional o un tratamiento ya para eliminar el cáncer o potencial cáncer en una etapa inicial. Actualmente ya existen vacunas para el VPH y específicamente para los tipos de cáncer. No para las verrugas, pero sí para los tipos más comunes que se ha visto que causan cáncer en las mujeres.
Las verrugas genitales pueden aparecer en los genitales externos, puede aparecer en las ingles, puede aparecer incluso en la zona anal y puede ser bastante molesto. A veces pueden ser únicas, a veces pueden ser un cúmulo y esto se retira con distintos mecanismos. No necesita una cirugía, pero sí una intervención. A veces se congelan o a veces se queman, obviamente y con anestesia, pero sí es importante retirarlas para evitar mayor contagio y que crezcan. Otro virus también de transmisión sexual es de la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis B y C también pueden ser contagiadas por vía sexual o por contacto de sangre entre personas, pero lo bueno es que para la hepatitis B también hay una vacuna. Esta vacuna de la hepatitis B está en la cartilla de vacunación de los niños en México, eh, y se debe poner un refuerzo también alrededor de los 18 o 20 años para garantizar una extensión de la inmunidad de la hepatitis B. Para la hepatitis C actualmente todavía no hay vacuna, pero estas además, si están presentes, hay que identificarlas porque puede causar bastante daño en el hígado. Si la persona además consume grandes cantidades de alcohol o drogas o medicamentos, pues se puede acelerar el daño y puede llegar a este punto de falla en el hígado que es irreversible. Hablando de las bacterias ahora, recordando las bacterias, digamos, hay un proceso temporal más fácil, es decir, se puede eliminar con antibiótico. Una de las más comunes es clamidia, es más común que otras infecciones de transmisión sexual y es más común o se presenta en más ocasiones en mujeres comparadas que en hombres. Aquí en el hombre puede llegar, si no se trata, puede avanzar para llegar desde la uretra, todo esto entra por uretra. En el hombre puede llegar hasta la próstata o en el epidídimo y causar mayor problema y dolor. Y en la mujer puede avanzar desde la vagina hasta el útero y la trompa de falopio y empezar a causar una enfermedad de inflamación pélvica. Esto puede causar daños potencialmente permanentes y dañar incluso la estructura y con eso la fertilidad de la mujer. Lo bueno de esto es que, bueno, pues si se identifica a tiempo, se puede ofrecer antibiótico y esto se elimina por completo del cuerpo. ¿Sí? Normalmente el paciente o la paciente va a acudir porque tiene mucho dolor al orinar, tiene un sentimiento de que quema y en las mujeres puede haber una descarga vaginal, es decir, sale como un líquido blancoso o en el hombre también puede haber descarga a través de la uretra, también sale líquido por ahí. La gonorrea es muy similar en este caso. Aquí se presenta, también es una bacteria y también va a presentar los síntomas de dolor, una descarga, a veces aquí ya es verde o amarilla, en la mujer también. Y igual, si no se da tratamiento, también puede desarrollar una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Sí? Si hay una infección activa, dependiendo del tipo de actividad sexual que se tuvo contacto, puede también esparcirse a la zona anal o a la faringe incluso. Y bueno, el tratamiento sigue siendo el mismo con antibiótico para retirar esta bacteria del cuerpo. La sífilis, a diferencia de la gonorrea, la clamidia y de otras, además, cuando se presenta de una forma bastante peculiar, que parece como una picadura por algún insecto. Esta, además a pesar de cómo se ve, normalmente no presenta dolor en ese punto. Entonces, como no hay dolor, a veces la persona no va a consultar porque pues, normalmente lo que lleva a consultar a alguien es la presencia de dolor. Si no se da tratamiento, que es bastante sencillo, es igual con antibiótico, esto puede avanzar a crear un sarpullido por todo el cuerpo, igual no da comezón, no da dolor, y si sigue sin tratarse, esto puede evolucionar hasta causar ya daño en el sistema nervioso central.
puede haber cambios, puede haber cambios psiquiátricos o úlceras incluso, y pues puede volverse un caso más intenso. Esto es relativamente muy sencillo de tratar, solamente se da penicilina y con eso normalmente ya se arregla el asunto. Para la prevención de esto, básicamente es muy sencillo. Precisamente es, uno, es evitar interacción con múltiples parejas sexuales, especialmente si no conoces el antecedente sexual de la pareja, o peor, si estás bajo el efecto de alguna droga, aunque sea legal o ilegal, y porque eso altera el juicio y altera también la percepción de la realidad. Y eso, aunque tú tengas un punto de vista bastante fijo o específico, una opinión bastante clara sobre estos temas, el uso de drogas que entorpecen el juicio, pues puede alterar momentáneamente esa toma de decisiones y llevar a tener una conducta de riesgo que puede tener como resultado una infección de transmisión sexual. Es importante mencionar que tanto parejas homosexuales como heterosexuales pueden correr el riesgo de cualquier infección de transmisión sexual. Entonces, aquí realmente el único mecanismo efectivo o potencialmente más efectivo que cualquiera de los otros es el uso de un condón de látex para evitar en mayor medida algún tipo de infección de transmisión sexual. Estos condones son gratis en cualquier centro de salud o bien lo puedes encontrar en cualquier tienda de conveniencia también. La, digamos, el beneficio de ir a un centro de salud es que son gratuitos y puedes obtener más de uno gratuito igual. Y en las tiendas de conveniencia, pues iban a tener un costo. Entonces, pues bueno, sería conveniente identificar el centro de salud que te quede cerca como para tener un punto de referencia de donde poder conseguir un condón de látex en cualquier momento. Y aquí en la presentación les incluyo también cuál es el uso adecuado del condón masculino, los cuidados que hay que tener, no se debe poner al revés, tiene un lado, hay que checar la fecha de caducidad, no traerlo en la cartera, porque pues las temperaturas elevadas puede hacer que se comprometa la integridad del condón. Al momento de retirarlo, que no se vaya a filtrar el semen que queda dentro del condón y cómo se debe desechar. Igual para el condón femenino, cómo viene, cómo se presenta, viene con un aplicador, igual cómo se introduce y también cómo se desecha para garantizar que no vaya a tirarse o a filtrarse el líquido seminal dentro de la cavidad vaginal. Y bueno, con esto termina el tema de sistema reproductor. Y con esto también termina lo que corresponde al módulo 4 de nuestro curso Salud y Sociedad. Y con esto también termina el curso de Salud y Sociedad. Y bueno, hasta pronto.